Desde luego que hablamos en muchas ocasiones de la Catedral Primada, desde luego que hay muchas facetas por las que hablar de la Catedral Primada, desde luego que de aquí al año 2026 va a ser referencia cultural de primer nivel, nacional e internacional, por ese 8º centenario, pero siempre hay algún matiz, siempre hay algún ámbito, siempre hay alguna faceta por descubrir. Es lo que han hecho dos jóvenes investigadores, Juan Carlos de la Flor y Jorge Pérez Burgueño, que son los comisarios de la muestra El despertar turístico de la Catedral Primada, una muestra que se puede ver en el patio de la Facultad de Humanidades hasta el próximo 30 de noviembre. Juan Carlos, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Muchas gracias por invitarnos. A ver, Juan Carlos ya es más veterano, ya ha venido más veces. Jorge, no le vamos a hacer ninguna novatada, ¿no, Juan Carlos? Nos vamos a portar bien con él. La muestra va de 1899 a 1964. Recientemente ha aparecido un libro de mi queridísimo Miguel Larriba que habla de ese periplo que realizaban los viajeros del siglo XVIII y XIX por Toledo y cómo lo dejaron escritos en crónicas. Pero claro, vosotros lo que vais a ofrecer en esta muestra es pues lo más primitivo de eso que ahora llamamos turismo, que casi cuando se empezó a forjar en la ciudad de Toledo en torno a la Catedral Primada, no teníamos ni inventada la palabra, ¿verdad, Jorge? No, en verdad, eso es lo que queríamos reflejar un poco con la exposición. Queríamos dar un nuevo punto de vista de la Catedral Primada, no centrarnos en el ámbito artístico o en el ámbito religioso y hacerlo desde el punto de vista del turismo, de esos primeros viajeros, ¿no?, que venían aquí a Toledo y que, por supuesto, visitaban nuestra maravillosa catedral. Lo hacemos a través de materiales efímeros, también como comentamos, materiales como podrían ser pues los primeros billetes de las primeras entradas de 1899, de 1900, carteles, folletos, en fin, es una mirada distinta, ¿no? Bueno, ¿de qué año data el primer ticket de la Catedral de Toledo? Porque habría un momento en que ya tendrían que poner ticket. ¿Cómo fue esto, Juan Carlos? Acércate un poquito. Del 1900. Probablemente del 1900-1901, pero en esa década ya ponen el sistema de billetes. Ponemos 1899 porque ya en las actas del Cabildo de aquellos años era el 4º centenario del nacimiento de Velázquez. Y decían que no estaría mal sacar provecho porque con la desamortización y todas esas expropiaciones a la propiedad eclesiástica perdieron dinero. Y dicen, vamos a exhibir las alhajas, ¿no? Y ya lo plantean. No sabemos si se llevó a cabo, pero el proyecto ahí quedó, ¿no? Y en el año 1900 el cardenal Sancha Hervás hizo una visita pastoral a la catedral para ver su estado material, espiritual y tal. Y vio pues que había muchas cosas sin restaurar, los tejados, reliquias que había que limpiar, había que quitar cortinas, renovar un poco las estancias. Y bueno, y entre el Cabildo y él pues acordaron abrirse y exhibir las alhajas, abrirse al mundo turístico. Uh-huh. Y pues es una decisión que en su momento parecía algo pues que estaban haciendo historia, como nosotros que no somos totalmente conscientes de lo que está sucediendo a veces, ¿no? Uh-huh. Y era algo de una magnitud tremenda porque se inicia el fenómeno propiamente turístico en la catedral. ¿Fue Toledo de las primeras? Sí. Sí, ¿no? Sí. El otro día lo hablábamos con Rafael Villena y con María José Lop, que ellos tampoco lo tenían del todo claro, pero parece que sí, si no fue la primera, debió ser el top 3. Sirvió de modelo para otras. Otras de las primeras fueron Granada, Mallorca, sí. y fueron modelo para ellas. Bueno, realmente también los focos turísticos, que en aquellos momentos eran de viajeros. ¿Cómo eran esos viajeros, Jorge? Bueno, pues en realidad todo esto debemos de entenderlo en el panorama turístico internacional. Si nos remontamos, por ejemplo, a los siglos XVII y XVIII, debemos tener en cuenta que lo que entonces, la península estaba excluida de los itinerarios internacionales, de ese gran tour que hacían los viajeros aristócratas para completar su formación. Y durante este tiempo es curioso, pero generalmente los viajeros no les terminaba de agradar la catedral, curiosamente. Es curioso, pero muchos de ellos se quejaban porque había muchos ornamentos.
al final dan una perspectiva, muchos de ellos eran viajeros ingleses con otro bagaje, ¿no? Y dan una visión pues muy peculiar de nuestra catedral e incluso de España en general. Uno de ellos, por ejemplo, era Richard Ford, que algunos le conocen como el hispanista hispanófobo. Uh-huh. Pues en fin, porque tenía unos comentarios, unas críticas muy, muy peculiares. Sin embargo, toda esta situación, vamos a ver que cambia en el siglo XIX, y es a partir de aquí, en el siglo XIX, con los viajeros románticos, cuando España y, por supuesto, Toledo se inserta en ese tour internacional. Van a venir y les va a encantar. Les va a encantar la ciudad, les va a encantar la catedral, precisamente porque la ven como uno de esos tópicos que tanto les gustaba a los románticos, como un sitio detenido en el tiempo, evocador, y hay un cambio radical de perspectiva del 18 al 19. Sí, pero vamos a ver, o sea, digamos que ellos lo ven con el filtro que dirían ahora los modernos del romanticismo, pero la catedral en en 1899, por circunscribirnos a lo que vosotros habéis estudiado hasta 1964, no es la catedral tal como la vemos hoy. O sea, empezando por la luz eléctrica, por las condiciones de limpieza, las condiciones de las obras de arte, incluso la propia disposición de los enseres, ¿no, Juan Carlos? Sí. El turismo, su implementación tuvo unas repercusiones bastante positivas, que era la parte económica, ¿no? El conseguir unas retribuciones que les permitieron pues adaptar lo que decíamos un gigante gótico, una mole medieval, pues al siglo XX, lo cual no quiere decir que fuera de la noche a la mañana ni que fuera fácil, porque en las actas a lo largo de 1910, 1920 aparecía constantemente y llegaban a decir que instalar luz eléctrica era una salvedad, que era imposible, decían. Y bueno, al final lo consiguieron, pero claro, no era flor de un día. Y lo que dices, Ana, del mobiliario también es muy curioso. Lo que mostramos en la exposición es cómo había cojines, alfombras, armarios que ya no están, porque las catedrales son edificios que desde que se terminan desde la Edad Moderna están en constante renovación, actualización, o que van desapareciendo esos muebles, se van desnudando de elementos que la contextualizan. A mí me vienen ahora mismo a la cabeza, lo de más rabiosa actualidad, los armarios de la antesala capitular. Exacto. Que se han retirado por las pinturas de Juan de Borgoña, ¿no? Y bueno, todo merece tener un hueco en el discurso museográfico y todo debe valorarse, ¿no? A mí me parece que esos armarios ayudaban a entender ese espacio, que era donde guardaban la documentación, las actas, estaba justo antes de la sala donde se reunía el cabildo, te ayudaba a entender que una catedral también tiene esa función gubernativa, ¿no? Por parte de los canónigos. Precisamente en muchos paneles lo que tratamos de hacer es enseñar al espectador cómo ha ido cambiando esos espacios. Hay uno de los paneles que esto se ve muy bien, es en el que mostramos el museo, la sacristía, y lo hacemos a través de una estereoscópica del siglo XIX en la que se ve pues ese espacio aún sin musealizar. Explícame lo de la estereoscópica para todo el mundo. Sí, pues una estereoscópica son fotografías del siglo XIX. Se necesitaba pues un aparato especial para poder verlas, ¿no? En toda su... Y tienen como... es la misma imagen, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Entonces, tenemos esa fotografía, a fin de cuentas, del siglo XIX sin musealizar ese espacio. Luego otra fotografía en los años 30, creo recordar, del Patronato Nacional de Turismo, y luego más adelante, ¿no? Entonces queremos mostrar esa evolución del espacio para que el espectador también salga con esa sensación de que la catedral es un ente vivo y que ha ido cambiando pues, a lo largo del tiempo. Digamos que cuando empiezan a llegar los primeros viajeros, que al principio yo entiendo que entraban en la catedral y no se pagaba ticket, ni había guías, ni por supuesto intérpretes, porque bueno, cogerían a alguno que paparrucheara inglés o francés. Esto lo cuenta muy bien el libro de Miguel Larriba, lo que aquellos locos dijeron de nosotros. Bueno, pues la catedral, sin perder nunca su función litúrgica, su dimensión litúrgica y de templo, ha ido adaptando su interior a un discurso museográfico. Y eso hay que entenderlo, lo ha hecho la catedral, como lo han hecho pues todas las catedrales y los grandes templos, ¿no? Porque obviamente
el tráfico de viajeros, de turistas se va incrementando y sin perder su identidad tiene que también, bueno, generar, pues eso, incluso hasta rutas, porque por ejemplo, ¿por dónde se empezaba? ¿Había una visita así guiada como tal, como ahora la tenemos? Pues en verdad esto ha ido variando un poco a lo largo del tiempo. Nosotros proponemos distintas guías, una por ejemplo es de 1904, luego hay otras dos más posteriores, de los años 20, el arte en España, y luego una tercera guía que estudiamos es de los años 40 y precisamente esa guía es la que utilizamos un poco de referencia para articular todo el itinerario que proponemos en la exposición. Ese itinerario, curiosamente, comenzaba, pues no tiene nada que ver con el que harían hoy en día los turistas, y comenzaba en la Puerta del Reloj. A partir de ahí, pues bueno, iban visitando las distintas estancias y terminaba con el claustro y la Puerta del Niño Perdido. Entonces, es radicalmente distinto de lo que hoy conocemos. La Torre del Reloj, y entonces, ¿y se visitaba la Campana Gorda? Sí, en verdad. Justo en la parte final del itinerario, muchos viajeros ahí, además lo recogían, lo que les impresionaba, la campana, y sí, estaba dentro del itinerario. ¿Y en qué momento se implementa lo que hasta hace unos años era conocido como la Sala del Tesoro, donde se exponía la custodia? La custodia ha estado ahí expuesta hasta hace relativamente poco y de hecho también tenía las vitrinas con reliquias y... O sea que la que ahora Sala están del en Tesoro, el Ochavo. Claro, la Sala del Tesoro estaba también desde prácticamente cuando se empiezan a generar este tipo de recorridos turísticos, ¿no? Sí, ha sido una de las que más permanencia ha tenido realmente, porque sí, la montan en el 1900, pero eso, aparte de la custodia, lo cual dificultaba también el paso para el resto de visitantes, tenían esas otras vitrinas repletas también de tesoros, y de las cuales de esa sala es bastante difícil encontrar fotografías, no hemos podido encontrar ninguna. Pero eso, lo han retirado. Y tenían también un apartado de textiles, si mal no recuerdo, por lo menos lo que yo conocí. Claro, la custodia estuvo ahí hasta que se hace la gran restauración de la custodia y se le habilita la sala exclusiva que tiene justo debajo de la torre. Está ahora mismo. No, y ahí estaba también. Ahí había unas vitrinas, la capilla de San Juan. Lo que pasa es que quitan todas esas vitrinas y digamos que, bueno... La realzan. La dejan sola, que tiene una cúpula con unos mocárabes absolutamente maravilloso. Pero también había ahí textiles, creo recordar. Es que era una sala como oscura. No sé si son... Pues no soy muy jóvenes. Pero sí que a lo mejor por fotografías era una sala como muy oscura. Sí que es verdad que la custodia estaba en el centro, pero alrededor todo eran vitrinas con unos terciopelos rojos y era como muy oscura la sala, claro. Ahora ya pues se da otra luz. Sí, y el itinerario ha ido variando mucho. Ya desde el principio, pues lo que tú pagaras, ¿no? Podías pagar el todo incluido y verla completa. O sea que había tarifa diferente. Sí, entre 1,5 pesetas y 3 que llegó a costar el máximo. Y pues podías ver o solo la torre o solo las capillas. La gente decía que las capillas no quería pagarlas porque lo veían desde las rejas, no entraban, entonces decían que para qué pagaban. Y bueno, luego el museo también pues cambiaba, iban luego añadiendo unas salas a textiles, otra sala para documentos de archivo, reproducciones. En el claustro también vio Jorge que vimos una fotografía como con armarios con armas, como una armería. Una pequeña armería, una tienda que estaba allí puesta y... Iba variando con el tiempo, iban añadiendo unas salas, quitando otras, también... Bueno, ¿qué fuentes habéis utilizado para la documentación de la expo? Entiendo que las actas del Cabildo... Sí, eso es, las actas del Cabildo, luego también, como decía antes, distintas guías, no solo centradas exclusivamente en la catedral, también guías generales de Toledo, incluso de España, que, pues, como no podía ser de otro modo, pues la catedral de Toledo ocupaba su pequeño lugar. También folletos turísticos de la época, fotografías, muchísimas fotografías, también libros de viaje y bueno, en fin. ¿Y prensa? Prensa, sí. De hecho, tenemos una fotografía de la revista Life de los años 60 y que precisamente pues es de 1964, que es cuando cerramos un poco este recorrido que proponemos. Sí, porque realmente, o sea, vosotros os habéis sumergido en los inicios del turismo tal y como lo entendemos ahora, ¿no? Porque yo creo que hasta el siglo XIX son efectivamente viajeros que, bueno, normalmente tienen
una posición económica y social buena, porque viajar era caro, viajar era peligroso, viajar no estaba al acceso de todo el mundo y viajar era largo. Obviamente nadie se piense que se ponía de Madrid a Toledo. Decía Miguel en ese libro que bueno, que de 10 a lo máximo, o sea, el récord estaba como en 4 horas, ¿no? Madrid-Toledo no está mal. Bueno, a veces ahora también pasa. Sí. Pero sí que es verdad que es a partir de los años 20, los años 30, con los intervalos de las guerras, cuando ya se empieza a universalizar el turismo. Entonces, o sea, que habéis tocado, digamos que la arqueología turística, ¿no? Que ha cambiado del turismo, ¿no? Efectivamente, al final pues queríamos mostrar esos inicios del turismo aquí en la catedral y es muy llamativo. Al final, con tantas fuentes, lo estudias de otra manera. Yo recuerdo ahora mismo una cita de uno de los viajeros que era muy curiosa, creo que era de los años 50, y venía a decir que la liturgia convenientemente terminaba justo antes de comer, porque luego de Madrid llegaban esos ejércitos que iban a invadir con su ruido, ¿no? Atronador. En aquellos años ya les llamaban ejércitos. Sí, literalmente lo recoge así, ejército. No tenemos aquí el libro de Miguel a la mano, pero podíamos servir también. Efectivamente, yo creo que son los inicios del turismo y es un turismo muy diferente. O sea, no lo podríamos comparar con el de ahora, ¿no, Juan Carlos? Si lo calificaban ya de ejército entonces. Ahora... ha cambiado radicalmente, no el sistema ni los itinerarios, los espacios que siguen viendo, pues claro, en gran medida son los mismos, aunque quiten algunos muebles, pongan otros, pero no sé, yo creo que la gente puede empatizar mucho con la exposición. Estaba muy bien esto que has dicho de la arqueología del turismo, ¿no? Hemos hecho una arqueología documental, efímera, porque estos materiales que hemos usado como billetes, guías, folletos, son materiales patrimonio que se califica como efemera porque no tienen una voluntad de durar. En su día era algo que conservabas como un recuerdo, pero que no era comparable, pues obviamente a un cuadro del Greco o a cualquier otro gran maestro, ¿no? Pero tenemos que valorarlo igual, tenemos que reivindicarlo y son cosas con las que a veces nos puede costar menos empatizar con eso, porque a veces nosotros también guardamos las entradas de los sitios que visitamos, ¿no? Y te dan recuerdos de lo que has visitado, lo que has vivido, lo que has sentido. Cuesta a veces menos empatizar con eso que con un cuadro de algún gran maestro que no puedas entender si no tienes el contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, los tickets, ¿de dónde los habéis sacado? Pues es curioso, ¿eh? Los primeros no ha salido todavía Luis Alba, no sé si va a salir, porque tiene que salir Luis Alba o no. No, los primeros son estaban entre las hojas de las actas del Cabildo, que ni siquiera eran propiamente los que daban a los visitantes, sino que era como el proyecto hecho a mano. Eran así unos rectángulos de los talonarios que ellos iban a encargar. Y luego el resto los hemos ido encontrando por todo colección y por eBay, que la gente los vende muy baratos a 2 euros, 4. Sí, al final pues hemos ido haciendo nuestra pequeña colección de todos estos materiales. Yo pensaba, tiene que salir Luis Alba, el famoso el fondo Luis Alba y su colección, que lo coleccionaba absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, sí, fotografías de la colección Alba sí había, sí hay alguna. ¿no? Sí. Claro, decías que podemos empatizar mucho con ellos hasta cierto punto, porque ahora todo lo llevamos en este aparatito que tengo yo aquí, sacamos las entradas, no las imprimimos, todo está en el móvil, las fotos y tal. Yo es algo que he planteado con vuestros directores de tesis, María José Lop, en el caso de Juan Carlos, y Rafael Villana, en el caso de Jorge, que bueno, estamos en un mundo, en un momento de la sociedad sin soporte. O sea, todo lo tenemos en la nube o en este aparatito que se llama móvil. Las fotos, las entradas, nuestra documentación incluso. A ver, hago aquí un paréntesis, pero si esto se va un día todo al carajo, nos quedamos sin pasado, ¿no? Sí. Yo desde luego compadezco a los historiadores del futuro porque lo van a tener muy difícil. Claro, no, es que no es ninguna broma, ¿no? Porque si no dejamos una constancia documental o si los soportes que dejamos luego no tienen la forma de leerse, a ver, no sé. Sí, los soportes digitales al final se van desactualizando, es como los discos duros, ¿no? Que tienen también una fecha de obsolescencia.
Tenemos el archivo de Internet, el Internet Archive, muchísimos repositorios digitales, pero es eso que dices, ¿no? Que ante un hackeo, ante un apagón o todas estas Pues cuestiones, simplemente somos que muy la red vulnerables. social de turno pues cierre y todo eso, todos esos posts, comentarios, Tu memoria a fin de cuentas, memoria ¿verdad? está Pues ahí. todo eso se va al traste. Bueno, eso lo tratamos en otro tema. Claro, por el arco que habéis cogido, 1899-1964, sí o sí os ha tocado el año 1926. ¿Y a qué suena el año 1926? Al 7º centenario de la Catedral de Toledo, igual que vamos a tener el 2026. ¿Se hizo algo especial? Pues es justo lo que han estado investigando recientemente, que saldrá una publicación y lo han tratado también en el seminario de la facultad los profesores Rafael Villena y María José Lop, y lo que ellos dan a entender es que casi no se puede comparar este centenario con el anterior, ¿no? En el sentido de que ¿Para había bien o muchas para más... mal? Para bien. O sea, bueno, que A son ver, distintos. No van, pues vamos a decirlo porque van a estar aquí en un enfoque, ¿no? Sí. Pero bueno, dame alguna pista porque no te creas que me han contado muchas cosas, ¿eh? Bueno, yo lo que pude observar cuando hice el TFM, que también vi cosas del centenario, es que aparecía por todos sitios, había concursos concursos de investigación para que se enviaran artículos y se publicara, muchísimas exposiciones. Y bueno, todavía como no hemos comenzado propiamente el de 2026, pues no sabemos qué magnitud tendrá, pero da la impresión de que trascendió mucho más el de 1926, ¿no? Por lo menos a mí me da esa impresión. Bueno, yo creo que es pronto también para hablar, ¿no? Sí, claro. Al final, seguramente que el que venga, pues estoy seguro que a lo mejor lo iguala o lo supera. Se están Bueno, claro, haciendo también muchos. es verdad que no es lo mismo ver las cosas con la trascendencia de 100 años y analizando todo el Claro. contexto que cuando estás en el día a día participando de un acontecimiento que tiene que pasar a los libros de Sí, historia. claro, además también sí es cierto que la Catedral aquí el Cabildo también ha estado organizando algunas iniciativas que estaban muy bien, ¿no? Antes para calentar motores Sí, un poco. sí, sí. Estas visitas temporales que hacían en el claustro para hablar del Arca del Pan de la Limosna, de la beneficencia y tal. Que eso es propiamente las iniciativas que tocan más a la ciudadanía y a la sociedad, porque los congresos y los seminarios, pues está bien que vaya quien quiera aprender, pero al final es algo más especializado, ¿no? Entonces hay que reivindicar esas iniciativas que llegan a la sociedad un poco pues como lo que estamos haciendo aquí ahora. Claro. Bueno, estamos terminando la expo hasta el 30 de noviembre. ¿En qué horario? En el horario de apertura de la Facultad de Humanidades sería de 8:30 a 9. Y pues bueno, simplemente así tienen la muestra, son 20 paneles que pueden visitar cuando... Vale. Uno de los seminarios de otoño ha estado dedicado a esto, el 10 y el 12 de noviembre, pero va a haber más seminarios de otoño. Creo que hay también uno dedicado a Maniera, la Expo del Greco, que yo creo que es esta Sí, semana. está siendo ahora. Está siendo ahora, estoy hablando de cabeza. Y ya por terminar, bueno, he dicho jovencísimos investigadores, lo sois, pero bueno, estáis casi a punto de presentar la tesis el año que viene, Juan Sí. Carlos, el año del centenario. El año del centenario tiene No te que digo ser... nada. No, además en tu caso, que habla mucho de la catedral, Sí. recuérdalo un poco, aunque nuestros oyentes ya estuviste aquí, pero bueno, recuérdanos un poco tu tesis. Es un estudio sociológico, como una biografía colectiva de los canónigos que habitaron la Catedral de Toledo entre 1400 y 1550, en pleno Renacimiento, ¿no? Más de 1000 canónigos creo que tengo, y racioneros, dignidades, deanes. Entonces, bueno, pues ver de dónde venían, de qué familias, de qué zonas de España, dónde se habían formado, cómo se relacionaban entre ellos. Y bueno, yo creo que está bastante bien sacarla en 2026. La verdad es que ¡Hombre! no lo teníamos planeado, pero sí va a salir redondo en ese sentido. Bueno, muchos años, mucho trabajo y muchas horas. Yo esto siempre lo reivindico, yo que no he sido capaz de hacer una tesis, pero a lo mejor algún momento. Y Jorge, ¿tu tesis dirigida por Rafael Villena? Sí, yo en mi caso centro mi estudio en las fotografías, en los relatos de todos esos viajeros o ya turistas, porque sobre todo trato el siglo XX, que venían a España, especialmente durante los años de la dictadura,
y analizar pues un poco esa visión que ellos daban del país, los temas que más analizaban en sus fotografías, lo que nos querían contar, ¿no? de España. Y desde luego pues Toledo y su catedral van a ocupar un... Claro, ahí hay más fuentes porque tienes todo el archivo fotográfico, tanto particular o me imagino que ya almacenado en archivos públicos, pero y luego me imagino que puedes tratar correspondencia, pequeñas publicaciones, ¿no? Sí, bueno, al final las fuentes estamos en la época contemporánea, pues son innumerables, incluso periódicos y demás, Ya. pero sí es cierto que, bueno, me centro principalmente en los libros de viajes y en las fotografías de los extranjeros. Y vas desde el 39 Hasta el 64. hasta el 64, Eso es. vas marcado por el 64 tú. Efectivamente. Claro, pero todavía no ha empezado el boom, ¿no? Precisamente por eso, porque Claro. quiero cerrarlo en ese momento antes de que comience el boom, porque entiendo que se debe analizar desde otra perspectiva y también, Ya. pues bueno, cambian un Pero poco. una vez finalizada, bueno, durante la Guerra Civil no habría turismo. Bueno, los corresponsales, bueno, estuvo por aquí Capa. Había un por poquito ejemplo. turismo, sí que es cierto, era más anecdótico. Por ejemplo, tenemos en ese momento el Servicio Nacional de Turismo del bando de los sublevados, que pues directamente lo que hacían era pequeñas rutas por los sitios que ellos habían conquistado en ese momento y se lo enseñaban a los extranjeros. Luego, a partir de la entrada en vigor de la dictadura, en los 40 tenemos la Dirección General de Turismo y ahí así pues, vamos a ver distintos pasos encaminados que van a continuar con lo que ya empezó la Comisaría Regia a comienzos del siglo XX y posteriormente el Patronato Nacional de Turismo. Pero esos turistas que están en los años 36, 39, ¿van empotrados con unidades militares o digamos que solamente van...? No, eran sobre todo, pues venían en pequeños autobuses a sitios muy, muy controlados Ya. porque al final no podían entrar en zonas así que estuviesen Ya, en ya, conflicto ya. en ese momento. O sea, que no era un turismo de guerra, No. no como ahora, por ejemplo, tenemos en algunas ocasiones. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque seguro que tendrás muchas cosas que contarnos, y muchas curiosidades y quizás muchos tópicos que se nos vengan abajo. ¿Los americanos siempre han sido los primeros en venir o antes vinieron los ingleses, los franceses, los alemanes? Pues mira, resulta curioso porque hay una anécdota. Hace poco he estado trabajando en la perspectiva de las mujeres viajeras en este momento y en uno de sus relatos Ay, de eso viaje... es todo otro tema porque normalmente siempre pensamos que viajaban los hombres. Sí, sí, bueno, al final pues también ellas estaban allí y es muy interesante o si cabe más todavía que su perspectiva. Y una de ellas recoge un testimonio bueno, era un hombre que decía, generalizando, que vosotras las francesas con vuestras costumbres particulares y claro, es que curiosamente no era francesa, era inglesa, se llamaba Honor Tracy. Y aquí lo que podemos ver es ese pensamiento generalizado que tenían muchos españoles que creían que prácticamente todos los extranjeros que llegaban al país eran franceses. Por lo tanto, lo que nos dice es que principalmente el grueso principal de viajeros eran franceses, luego había muchos ingleses, había americanos, por supuesto. Bueno, y que también teníamos mucho desconocimiento de idiomas, porque Sí. si los oímos hablar entre francés e inglés, tenemos algunas diferencias. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. Enhorabuena por esa exposición hasta el 30 de noviembre. Enhorabuena por seguir apostando por las humanidades, por la investigación, por el conocimiento compartido y también por hacer divulgación, que eso es muy importante y os seguiremos muy, muy de cerca. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, Jorge, y buenas tardes. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes.